Bueno, vamos a arrancar con la clase, vamos a tratar de retomar la temática que habíamos dado en el último teórico en el laboratorio de la facultad. Habíamos hablado de taxonomía y de sistemática, o sistemática, que son lo mismo, ¿no es cierto? La taxonomía y la sistemática son ciencia, es una ciencia la sistemática, o la taxonomía, perdón, es una ciencia. Hasta hace poco se la consideraba una disciplina, pero ahora ya por su nivel de complejidad podemos considerarla una ciencia, ¿no es cierto? Que se dedica básicamente a clasificar a la clasificación de los organismos vivos. Esto es para taxonomía o sistemática, que son sinónimos. Les voy a pedir que tengan alguna consideración conmigo, porque no pude dividir, como en muchas otras casos no pude dividir este slide, pero tomen la clasificación hasta este punto, la definición, perdón. Esto es otra consideración posterior que ya vamos a hacer, pero la definición de sistemática o taxonomía es hasta este punto. Y bueno, podemos decir que es la parte de las ciencias biológicas que se ocupa de la ordenación y clasificación, así como también las bases, los principios, normas, reglamentaciones, leyes, calificaciones que regulan la clasificación de los seres vivos. La forma de clasificar a los órganos vivientes. Hasta ahí es nuestra definición. Es una ciencia muy importante porque nos ayuda muchísimo a ordenar y a clasificar a los seres vivos. Que por ahí para ustedes diferenciar animales que son muy conocidos o muy obvios, no hay problema, pero cuando uno baja o aumenta el nivel de complejidad de los estudios de las especies animales y va hacia especies que son de muy difícil clasificación, la cosa se complica. Entonces ahí es donde la sistemática nos ayuda muchísimo a ordenar los conocimientos. Bueno, hasta el punto llegamos entonces con la definición de lo que es sistemática. Y la sistemática fija categorías, ¿no es cierto? Fija escalas, jerarquías, que se denominan categorías taxonómicas. La mayoría de las categorías taxonómicas son arbitrarias, digamos, o convencionales. ¿Qué significa esto? Que el hombre, por su conocimiento y por acuerdos, ha decidido, por convención, agrupar los animales por distintas características, ¿no es cierto? Qué sé yo, como di el ejemplo en la clase anterior, cuadrúpedos, bípedos, marsupiales, placentarios, ovíparos, ovovivíparos, en base al tipo ya sea en base a la forma en que se relacionan filogénicamente los distintos grupos. Hay una sola categoría taxonómica que es de tipo natural, o sea que lo fija la naturaleza, no la fija el hombre. Y ya vamos a ver de cuál se trata. Estamos hablando básicamente del taxón especie. El resto de las categorías taxonómicas son una clasificación que hizo el hombre. En cambio, la categoría de especies es un taxón que está regido por la naturaleza. Esto es con respecto a este tema. Entonces ya definimos lo que es sistemática, ya más o menos tenemos idea de las categorías o taxones en que se organiza la clasificación de los organismos vivos. El principio central de esta disciplina, pero reitero, ya por hoy podemos hablar de ciencia porque ha ganado mucho en complejidad. La idea es la de agrupar las especies que comparten determinadas similitudes anatómicas. Por ejemplo, lo decíamos recién, en caso anatómico, cuadrúpedos, bípedos. Esas son categorías anatómicas que el hombre, ¿no es cierto?, en base a su observación,
determina y agrupa a los animales en este tipo de grupos, ¿no es cierto? O también de desarrollo, o sea, en su evolución, en su desarrollo, desde huevo hasta adulto, hay diferentes tipos. Entonces uno los clasifica. Los que se desarrollan a través de huevos serán ovíparos. Los que se desarrollan a través de una placenta serán placentarios. Los que hacen un periodo en una placenta y completan el periodo fuera de la placenta después serán marsupiales, por ejemplo. Esta es la diferencia en cuanto a desarrollo que nosotros el hombre o la ciencia ha decidido agruparlos de esta manera también, y es válida. Este es el trabajo que se hace para poder agruparlos. Ya vamos a ver, en el caso de especie, la cosa es distinta. Este señor ya lo vimos en el teórico, se trata de Carl von Linné, es el padre de la sistemática, es el que creó el sistema binario, que es la forma en que se clasifican, la forma más aceptada de clasificar y ponerle nombre a las especies. Carl von Linné o Carlos Linneo, ahí hay una definición en el Slate donde dice que hay tantas especies como formas distintas fueron creadas en un principio o al principio. Hay que aclarar que Carlos Linneo era sumamente creacionista, y en la etapa en la que él vivió, allá por mediados del siglo XVIII, 1700 y pico, todavía la teoría de la evolución de las especies de Darwin y Wallace no se había establecido, no se había postulado. Recién un siglo después ocurriría esto. Hasta ese momento todo el mundo planteaba como origen de la vida el creacionismo. Bueno, Carlos Linneo respetaba esta norma, que al final fue reemplazada por la teoría de la evolución de las especies de Darwin y Wallace, pero esto no le quita méritos a Darwin de haber sido un gran zoólogo, un gran botánico, era básicamente botánico él, pero también con mucho conocimiento sobre especies animales, y haber creado o diseñado un sistema muy sencillo, que es el sistema binario. El sistema binario es muy simple, es casi como el que utilizamos nosotros, los hombres, las mujeres, para poder identificarnos. Nosotros tenemos nombre y apellido, o sea, dos porciones, ¿no es cierto? Dos segmentos nos caracterizan o nos clasifican, el nombre y el apellido. Por eso es binario. Linneo lo que hizo también, en cierta forma, es generar dos categorías diferentes, la de género y la de especie, como nombre y apellido de cada uno de los grupos, de los especímenes que se iban descubriendo. Estas, ya vamos a ver después que se trata de voces latinas o latinizadas, para poder nombrarlas. Esos son los nombres raros que a veces a ustedes tanto los hace renegar a la hora de preparar la materia, pero que son imprescindibles para poder establecer un sistema organizado. Antes de entrar al siguiente slide, vamos a volver para atrás ¿de qué manera se utilizan los nombres? Decía, género y especie se trata básicamente de las dos últimas o categorías más específicas, digamos. Género Aedes, especie Aegypti. El género siempre comienza con letra mayúscula y la especie va todo en minúscula. También hay las denominaciones pueden ser diferentes, pero para eso vamos a la siguiente imagen. Allá por el año principio del siglo XX, 1900 y a principios del año 1900 del siglo,
¿no es cierto? 20, se reunieron en Berlín, se hizo el primer Congreso Internacional de Biólogos, digamos, básicamente agrupaba a botánicos y a zoólogos, a los efectos de establecer un sistema mundial y estandarizado, realizar una suerte de regulación de la sistemática y de los nombres y la forma de clasificar a los animales, a las especies vivientes, no solo animales, sino también vegetales y demás. ¿Y cuál fue el objetivo principal de aquel congreso cuyas consignas se mantienen muchas hasta hoy e inclusive se han sumado algunas otras más? En primer lugar, el objetivo principal era el de adoptar, en aquel entonces, hoy ya está vigente, un sistema universal y estandarizado para la denominación de las especies animales. Ejemplo, nosotros usamos nombres simples, nombres vulgares, nombres regionales para denominar a determinadas plantas o a determinados animales. Es el caso, por ejemplo, del tatú. El tatú, cualquiera que en Formosa habla de un tatú, sabe que se trata de ese animal nocturno, el armadillo, ¿no es cierto?, que cava en los montes, y bueno, un animal característico. Ahora, uno va a Santiago del Estero nada más, ni siquiera hace falta ir a otro país, o a Salta, o inclusive un poquito más lejos, podemos llegar a Bolivia, o a Paraguay, a Bolivia o a Chile, y por ejemplo, uno dice tatú y la gente no sabe a qué nos estamos refiriendo, porque para ellos allá se llama armadillo, puede ser peludo, puede ser mulita, hay muchos nombres regionales. Esto que pasa con un animal tan conocido por nosotros, por su cercanía, imagínense cómo puede ocurrir en otros continentes y en otros países, donde existen una enorme variedad de animales con una enorme variedad de nombres regionales. Y entonces la comunicación científica se hace muy difícil porque cuando los nombramos con el nombre regional, en realidad no sabemos de qué animal estamos hablando. Imagínense ustedes que nosotros, por ejemplo, enviemos fotos y enviemos un informe sobre el carpincho, ¿no es cierto? Y en Brasil no nos van a entender porque el carpincho, para nosotros es muy sencillo, en Brasil se llama capibara. Y así existen una serie, y después están las barreras de tipo idiomática. Por ejemplo, el caracol, para nosotros es muy simple interpretar de qué hablamos cuando hablamos de un caracol. Pero en Estados Unidos el caracol se denomina snail, o en Francia es el escargot. Entonces lo que nosotros necesitamos es que al margen de los nombres comunes o regionales que puedan darse a distintos animales, a todos los animales o a todas las plantas, haya un sistema adoptado en forma universal y estándar. Entonces, yo digo, por ejemplo, mosquito ñatiú o cualquier otra cosa, y eso en cada país, o zancudos, pero yo estoy hablando, por ejemplo, si digo Aedes aegypti, estoy hablando de una variedad de un mosquito con género y especie, y cualquiera, viva donde viva, hable el idioma que hable, acá en la China, en Bangladesh, en Rusia, ¿no?, en Oceanía, el Aedes aegypti, por convención, tiene ese nombre, y saben, dentro de las 3.000 y pico de variedades de julícidos o mosquitos que hay en el mundo, saben a qué especie me estoy refiriendo. Entonces, ese es un objetivo fundamental que se trató o que se trata en la sistemática internacional. Un sistema universal y estandarizado para la denominación de las especies. Otro elemento que regula este sistema, la sistemática, básicamente, es que asegurarse que no haya dos especies que no tengan el mismo nombre.
dos especies diferentes que no tengan un mismo nombre. A ver un poco. Volvamos al ejemplo de Aedes aegypti. No se puede nombrar Aedes aegypti al mosquito que conocemos en América y Europa, y en Asia Aedes aegypti sea un escarabajo. Esto lo regula este comité internacional, porque entonces se asegura de darle un solo nombre válido en todo el planeta. El otro requisito, la otra norma u objetivo de este comité internacional es también asegurarse que ninguna especie tenga más de un nombre válido y exacto. No puede haber dos nombres para un mismo animal, ni dos animales con un mismo nombre. Esa es la diferencia. Cuarto, asegurarse también que un solo nombre sea aplicado a cada especie. Y ustedes dirán, ¿y cómo se regula? ¿Quién nombra primero? ¿Quién nombra después? ¿Cómo se nombran las especies? Las especies se nombran a partir del descubrimiento de los descubrimientos científicos, los registros. Ahora, ojo, no solamente tiene que descubrirse el animal, sino también realizarse la descripción, el informe y la conveniente publicación en revistas científicas del hallazgo de esa nueva especie. Es el que hace la publicación el que va a tener el mérito de haber sido el que descubrió otra especie. Ejemplo, nosotros podemos descubrir una nueva variedad de escarabajo en la provincia de Formosa y hace 5 años que venimos trabajando con ese escarabajo, pero nunca publicamos ni hicimos una descripción, ni le pusimos un nombre. En cambio, en Salta, otro equipo científico, o en el Chaco, están trabajando y nosotros lo conocemos hace 5 años y ellos hace 2 meses. Pero si ellos son los que publican y documentan el registro de una nueva especie, van a ser o serán los que describieron por primera vez esa especie. O sea, para que exista tiene que estar convenientemente publicado y documentado. Eso tener muy en cuenta. A ver qué más tenemos por acá. Antes de entrar al concepto de especie, ¿cómo se hacen las denominaciones? Las denominaciones se realizan a través de voces latinas, griegas, o básicamente latinas o latinizadas. Una voz por ahí, un nombre puede hacer referencia a la persona que descubrió a esa especie, como también al lugar donde se lo encontró. Hay distintas formas, pero están latinizadas. Les voy a poner un ejemplo, a ver acá. Fíjense. En primer término tenemos 2 tipos de trypanosoma, el Evansi y el Cruzi. No sé si lo ven ahí, lo puedo, a ver si lo puedo enfocar un poco mejor. Acá. Denme un tiempito. Trypanosoma es el género, Evansi es la especie y Cruzi es la otra especie de Trypanosoma. Y fíjense, Trypanosoma evansi es el que produce mal de caderas en caballo, ¿no es cierto? Y responde a que el que descubrió la especie es de apellido Evans. Se le agregó una I para latinizar el nombre de Evans y sea Evansi. Lo mismo pasa con el conocido, muy popular para nosotros, Trypanosoma cruzi, que es el que produce el famoso y el temible enfermedad endémica en nuestra región, que es el mal de Chagas. Y se llama cruzi porque uno de sus descubridores fue Cruz, de apellido Cruz, entonces se le agrega una I. De esa forma se latiniza el nombre. Entonces, de esta forma, muchos nombres van a responder a esta realidad, o sea, a la característica de quién lo describió, y se latinizó el nombre, que es Evans, es una voz inglesa, que con la I se latiniza, igual que Cruz, que es una voz
de castellana, que con la I se latiniza. En otros casos, por ejemplo, hacen referencia a características o al lugar. El muy popular y conocido hoy por hoy para nosotros, Aedes aegypti, viene de la voz latina Aedes, que significa de la casa, justamente por su característica de vivir dentro de la casa, y aegypti hace referencia a que los primeros hallazgos se hicieron en la zona o en el país, en Egipto. Por eso es aegypti, hace referencia a Egipto. Y fíjense que en todos los casos he tenido especial cuidado en poner el género con mayúscula y la especie con minúscula. Acá también Aedes con mayúscula, Aegypti con minúscula. Otra característica importante también es que siempre los género y especie de los género y especie descrita tienen que ir con letra cursiva o no con la letra en la computadora siempre, y en los libros lo van a encontrar como letra cursiva, que es la letrita inclinada. Acá, por ejemplo, tenemos acá hay otro ejemplo, el Ancylostoma brasiliensis. Obviamente hace referencia al lugar donde se lo describió por primera vez, que fue en Brasil. Por eso es brasiliensis. Fíjense cómo se latiniza de Brasil con el sufijo iensi, se latiniza la palabra Brasil. O Tenia solium, que hace referencia, solium, a que se trata de que por lo general, esto no es siempre así, pero se la suele encontrar sola, en forma solitaria, a la Tenia solium. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos dar en este tema, de la forma en que se nomina o se nombra a los animales. Otra cosa interesante, ya vamos a ver que en ciertas denominaciones o categorías la terminación idae, a ver si se pronuncia ide o ide, culicidae es culicidé, sobre todo en las categorías de familias, y en las subfamilias se utiliza el sufijo inae, la palabra termina en inae y se pronuncia iné, de la misma forma que la CH se pronuncia como una K. Bueno, estas son algunas de las instrucciones utilizadas para el registro y clasificación de especies u organismos vivientes. Estas cosas sería bueno que las conozcan porque son parte de preguntas de examen. Ahora ¿se acuerdan ustedes que yo les dije que el ser humano, a través de su conocimiento, el desarrollo de la ciencia, creó una serie de categorías o taxones o jerarquías en forma arbitraria, o sea, en base a la observación, en la idea de agrupar los animales, como les dije, cuadrúpedos, bípedos, animales con alas, sin alas. Bueno, eso fue agrupándolos en su forma de desarrollo, placentarios, marsupiales. De esa forma, en base al desarrollo, por ejemplo, o a la estructura anatómica, uno los va agrupando en el entendimiento y en la convicción, de que son animales que evolutivamente responden a un mismo grupo. Eso a veces se da y otras veces no. Pero la única categoría natural, como decía en un principio, que es unívocamente biológica, porque no la maneja el hombre, es el concepto de especie biológica. Es el único taxón natural. ¿Y qué es una especie? La especie es el conjunto de poblaciones formadas por individuos que tienen el potencial para cruzarse entre ellos. Pero ojo, no solamente esto, sino también poder producir una descendencia o una progenie que sea fértil. Es muy conocido, a pesar de que a ustedes por ahí les suene raro, pero la idea es, ojo, individuos o entidades biológicas, organismos vivos, que sean capaces no solo de
copular y tener crías, sino que esas crías o esa progenie al mismo tiempo sea fértil, porque ocurren muchos casos de híbridos en el cual se cruzan individuos que pueden ser de géneros similares, pero de diferentes especies, que pueden llegar a dar progenie, pueden llegar a tener cría, pero por lo general suelen ser estériles. El caso más conocido por ustedes es el de la mula. La mula resulta del cruzamiento de un burro macho con una yegua, o sea, dos integrantes del género Equus, pero de diferentes especies. El burro es el Equus asinus y la yegua es Equus caballus. Son parientes, pero no pertenecen a la misma especie. Entonces, del cruzamiento del burro Equus asinus y de la yegua Equus caballus surge un animal denominado híbrido, denominado mula, que por lo general es incapaz de reproducirse. Se lo suele buscar sobre todo porque son muy buenos para el trabajo pesado y ese tipo, son más resistentes que el caballo o que la mula, nada más que por eso. Pero en realidad no pueden, en la generalidad de los casos, no pueden, en la enorme generalidad. Ojo, ha habido excepciones, pero en general son infértiles. Esa es la norma, digamos. Recuerden que en biología siempre hay reglas o normas, pero que siempre tienen una excepción, o algunas, más de una excepción. Biología no es matemáticas, así que en biología la excepción hace a la norma y la norma siempre tiene excepciones. Bueno, siguiendo con el ejemplo de estos dos géneros de diferentes especies, fíjense que si lo hacemos al revés, si el macho es un garañón o un semental de caballo, de equino, estamos hablando de un Equus caballus macho que copula con una burra, al revés. Ustedes dirán, y bueno, también sale una mula. No es así. Cuando el cruzamiento es al revés, o sea, la hembra es una burra y el macho es un Equus caballus, lo que se consigue, lo que nace de esa unión, se denomina burdégano y es un animal con características diferentes a la mula, pero que también comparte la característica de que se trata de un híbrido que es estéril. ¿Entienden? Por eso, esto es lo que define naturalmente el concepto de especie. No hace falta que el hombre intervenga. La naturaleza sola se encarga de separar a las especies según puedan o no dar progenies viables. Bueno, también les comento después cuando termine el teórico, vamos a ver, hay una infinidad de ejemplos de cruzamientos de animales de géneros y dentro del mismo género de especies diferentes. Bueno, pero eso lo vamos a ver, van a ver, es bastante interesante ver el cruzamiento de distintos tipos de felinos, de distintos tipos de osos y de tipos de animales. Pero ya lo vamos a estudiar mejor. Seguimos ahora con lo que estábamos viendo. Fíjense, estas son las jerarquías taxonómicas, que son como jerarquías, cada una de ellas se denomina taxón. Entonces, fíjense que siempre se va desde lo global hacia lo particular. Está el primer taxón, que es el reino, que es muy abarcativo. Yo puedo decir reino animal y estoy involucrando a una enormidad de individuos. Pero después ya voy restringiendo, es como un embudo que se va achicando hasta que nos lleva al animal al que nos queremos, a la especie, en este caso para nosotros animal, que es a la que nos queremos referir. Fíjense, bajamos a filum, donde ya hay una clasificación más estricta, digamos, de los grupos animales. Después bajamos a clase, después a orden, a familia, que es el taxón que siempre termina, como les mostraba hoy, con la terminación idae o con el sufijo idae, que se pronuncia ide.
o subfamilia, que es INAE, que se pronuncia INE o INE. Después seguimos con el género y por último, el único taxón natural que hablamos hoy, que es el de la especie. Por las características, la especie ya explicamos por qué es un taxón natural y por qué los otros han sido taxones que estableció el hombre en forma arbitraria, pero bastante didáctica, digamos, y muy útil a los efectos de la clasificación. Veamos un ejemplo, el ejemplo del animal más conocido por nosotros, que somos nosotros mismos. El ser humano, Homo sapiens. Fíjense a la hora de la taxonomía cómo se organiza. Tenemos los taxones que ya definimos en el slide anterior, pero acá con la denominación de cada grupo, de cada taxón. En el caso de la clasificación del hombre. Reino Animalia, obviamente. Somos parte del reino animal. No somos ni plantas, no somos hongos, no somos bacterias, no somos protozoarios. Así que estamos perfectamente ubicados dentro del reino animal. Por supuesto, acá nos estaría faltando una categoría por encima del reino que después vamos a definir. Pero espérenme un rato.